Nunca dijeron que podía ser así. 3 maneras en que Él obrará en tu vida ahora mismo. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, como si una sombra ominosa se apoderara del mundo. En ese instante, algo extraordinario comenzó a suceder. Una figura encapuchada emergió de la niebla, sus pasos resonando en la calle desierta. A medida que se acercaba, el aire se sentía pesado, una mezcla de miedo y anticipación llenaba el ambiente. Nadie sabía quién era ni qué quería. Pero en su presencia, el tiempo parecía detenerse, las miradas se cruzaban llenas de preguntas sin respuesta. Ese hombre, que parecía tener un poder oculto, levantó su mano y un brillo inusual iluminó su palma. Las luces titilaban y danzaban, como si respondieran a una melodía secreta. El murmullo de la multitud creció, era electrizante. Algunas personas se taparon la boca, atónitas por lo que veían. Otros retrocedieron, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, preguntándose en silencio qué pasaría después. La tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Un anciano del barrio murmuró, ¿es un milagro, o una maldición? Las historias de personas que habían encontrado respuestas a sus problemas impresionaron a todos. Dicen que puede cambiar tu vida en 3 simples pasos, dijo una mujer, asustada pero fascinado. Cada palabra abría un nuevo misterio, ¿era verdad? ¿Puede realmente un desconocido tener la clave para transformar nuestras vidas? Las posibilidades parecían infinitas, pero la pregunta seguía flotando en el aire, ¿estamos listos para conocer la verdad? Algunos se miraban entre sí, con los ojos llenos de expectativa, mientras el ritmo de sus corazones se aceleraba. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El murmullo de la gente se intensificó, discusiones acaloradas llenaban el aire. Yo escuché que te permite ver verdades ocultas, decía un joven, mientras otros asentían, cada uno atrapado por el atractivo de lo desconocido. Pero entre toda esa euforia, el anciano seguía observando, su mirada llena de sospechas. Ten cuidado con lo que deseas, advirtió en voz baja, aunque el eco de su advertencia se perdió entre la excitación de los demás. La figura encapuchada amplió su sonrisa, y de pronto, un silencio envolvente se apoderó del grupo. Todos esperaban, expectantes, para entender cómo podría obrar en sus vidas. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué sorpresas les aguardaban? Solo el tiempo lo diría, mientras un escalofrío recorría la espalda de cada adulto y niño presente. ¿Estaban listos para descubrir lo que realmente significa cruzar esa puerta hacia lo desconocido? La figura encapuchada dio un paso adelante, y de repente, las luces que danzaban en su palma se expandieron como un halo vibrante. El brillo llenó la calle, tocando a las personas de manera sutil, como un rayo de luz que penetra las sombras. Un grito de asombro recorrió la plaza. Nadie podía apartar la mirada. Las esperanzas y miedos se entrelazaban en un torbellino emocional mientras aquel extraño comenzaba a hablar. Vengo a ofrecer respuestas, su voz resonó, profunda y melódica, como un eco que se perdía entre los edificios. Pero todo tiene un precio. Un murmullo colectivo se levantó, incrédulo y curioso. La gente comenzó a conversar, algunos inquietos, otros entusiasmados por la promesa de grandes cambios. ¿Qué podían estar dispuestos a sacrificar por aquello que tanto anhelaban? Un hombre robusto en la primera fila se adelantó, su cara iluminada por una mezcla de ambición y anhelo. ¿Cuántos pasos son? ¿Cómo funciona esto?, preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. La figura encapuchada sonrió, y con un ligero movimiento de su mano, el aire se cargó de una energía palpable. Con cada palabra, la multitud se acercaba más, cada uno deseando estar más cerca de la revelación. En el primer paso, deben enfrentar sus miedos. Lo que detiene su progreso, lo que los ha atado, dijo, y su voz pareció agitarse con una vibración casi física.
Las palabras resonaron en los corazones, como una melodía oscura y seductora. Victorias pasadas y fracasos presentes comenzaron a pudrirse en las mentes de todos. Una mujer, con lágrimas en los ojos, murmuró, «Estaré lista para enfrentar lo que he escondido». Mientras el hombre continuaba, un susurro de incertidumbre creció entre los asistentes. ¿Qué implicaría realmente enfrentar los miedos? Un silencio inusualmente denso se apoderó de la multitud, solo roto por el viento que ululaba a su alrededor, como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar. El segundo paso es el sacrificio. Deben renunciar a algo querido que no les sirve más. Liberar el peso de sus cargas. Con esas palabras, los rostros se tornaron pálidos. Cada uno pensaba en lo que tendrían que dejar atrás y eso despertaba el pánico en algunos. Estaban dispuestos a perder algo que había sido parte de ellos durante tanto tiempo. El anciano, que aún observaba desde una esquina, temblaba con preocupación. A veces no hay retorno, musitó, pero pocos parecían prestarle atención, y entonces, con un último destello de luz, la figura encapuchada levantó su mano una vez más. El tercer paso es el renacimiento. La transformación total. Salir de las cenizas como un ave fénix. En ese instante, sintieron como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Un escalofrío eléctrico recorría sus cuerpos, la idea de un nuevo comienzo llevó a algunos al borde de la euforia. Pero otros tuvieron un mal presentimiento. Cada mirada se encontraba con otra, llenas de determinación pero también de dudas. ¿Sería posible? ¿Tendrían el valor para seguir adelante? Mientras las preguntas seguían circulando, un grito repentino interrumpió la escena. Un joven que había desaparecido en la multitud ahora se encontraba en medio de la plaza, su voz resonaba con un terror que heló la sangre de los presentes, «No lo hagas». No sabemos qué hay realmente detrás de esos pasos. La figura encapuchada giró su cabeza hacia el joven y el silencio volvió a caer, más pesado que nunca. Los murmullos cesaron y todas las miradas se centraron en él, temiendo lo que vendría. La tensión se amplificó, y el aire se volvió irrespirable, pero lo que nadie podía imaginar era que la verdad detrás de los pasos que el misterioso hombre prometía podría ser mucho más terrible de lo que podían imaginar. El silencio se mantuvo, tenso y palpante, mientras la figura encapuchada observaba al joven que había osado interrumpir su discurso. Las luces en su mano comenzaron a disminuir, como si la energía misma temiera las palabras que fueron pronunciadas. La multitud, aún en estado de asombro, comenzó a murmurar. Algunos asentían con la cabeza, sintiéndose identificados con el desconcierto del joven, mientras otros lo miraban con desdén, como si su valentía fuera una locura. ¿Qué es lo que sabes, muchacho?, preguntó la figura, su voz ahora más profunda, una grúa de sombras que parecía devorar la luz. El joven, temblando, dio un paso atrás, su cuerpo aún vibrando por la adrenalina. He visto lo que ese precio significa. Puede que no se trate solo de dejar atrás lo que amamos, puede ser un sacrificio mucho más grande, dangeroso. Su voz se quebró, pero sus ojos ardían con una mezcla de miedo y determinación. Una mujer del fondo gritó, «Es un fraude. No dejen que nos engañe». Sus palabras resonaron como un eco, golpeando los muros de convicción que comenzaban a construirse entre los presentes. La figura encapuchada no reaccionó ante la crítica, al contrario, soltó una risa suave que reverberó en el aire como un ominoso aviso. «El miedo siempre ha sido el verdadero enemigo», respondió con tranquilidad, haciendo un gesto amplio con la mano. Quien se aferra a sus temores, se queda atrapado en el pasado. Cada uno de ustedes tiene la opción de liberarse, de transformarse en algo más grande de lo que jamás imaginaron. Una llamativa chispa salió disparada de su mano, iluminando brevemente la plaza, pero no todos quedaron impresionados. Algunos, aún paralizados por la incertidumbre, comenzaron a moverse lentamente hacia atrás, como si una fuerza invisible los empujara hacia la oscuridad. ¿Sería realmente posible renacer después de abandonar lo que amamos? Varios rostros palidecieron mientras agitaban sus cabezas en rechazo a la idea. Pero había otros que, visiblemente conmovidos, llevaban las manos al corazón, sintiendo la fuerte atracción de lo desconocido. Enfrentar el miedo, el sacrificio, el renacimiento, repitió alguien en voz baja,
como si las palabras siempre hubieran estado al acecho. El anciano, que había permanecido en su esquina, ahora avanzó impulsado por un impulso silencioso de advertencia. La transformación tiene un costo. A veces, lo que dejas atrás no vuelve. Cada decisión lleva consigo un peso que... Las palabras se desvanecieron en un murmullo mientras la figura encapuchada lo interrumpía. Silencio. La verdadera transformación solo puede llegar cuando se deja atrás el pasado. ¿No lo entienden? El dolor es un ancla. Corten los lazos. Mientras sus palabras hacían eco, la multitud quedó atrapada en un mar de dilemas morales. Algunos no podían dejar de pensar en sus seres queridos, en lo que significarían perder. Otros, sin embargo, solo veían la promesa de una vida mejor. Sin previo aviso, uno de los asistentes, un hombre con los ojos llenos de desesperación, lanzó una piedra hacia la figura encapuchada, temiendo que el precio a pagar fuese demasiado alto. La piedra chocó contra el suelo, rebotando de manera inquietante. El extraño hizo un gesto con la mano, y la misma luz que antes brillaba ahora brilló aún más intensamente, envolviendo la roca en un destello cegador. Está bien. Sigan adelante, pero recuerden que lo que deseen puede no ser lo que obtengan, dijo con un tono que hizo que el aire se volviera espeso. Justo cuando la ansiedad de la multitud alcanzó su cúspide, el joven que había gritado anteriormente se desplomó de repente. Una palidez extrema se apoderó de su rostro, y un grito desgarrador escapó de sus labios. «No puedo respirar», exclamó, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. La figura encapuchada sonrió, una sonrisa que parecía congelar a todos en su lugar. Ah, sí, el peso de la elección. Una carga que pocos pueden soportar. El pánico se apoderó de la plaza. Miradas asustadas se cruzaban entre los asistentes. Mientras el joven parecía debatirse entre la vida y la muerte. La figura encapuchada, con su halo brillante, se convirtió en el centro de un fenómeno perturbador. Era como si cada persona presente comenzara a cuestionar qué tenían que enfrentar realmente. «Escúchenme», gritó el anciano antes de ser silenciado por un viento gélido que azotó la plaza. Los ojos de todos se posaron nuevamente en la figura de la capucha. Dediquen sus pensamientos al sacrificio que deben hacer. Una decisión se avecina, y la luz de la verdad no siempre es brillante, a veces es oscura. Los corazones latían con fuerza, cada segundo se sentía como una eternidad. Pero en el fondo, la única pregunta que todos compartían era, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar, en realidad, por sus sueños y por sus vidas? El murmullante viento gélido continuó soplando mientras la figura encapuchada observaba el estado crítico del joven. El aire se tornó pesado, asfixiante, mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos de desesperación. El anciano, con arrugas marcadas por años de sufrimiento, avanzó con pasos titubeantes, su mirada fija en el chico caído. «No deben dejarse llevar por el miedo», clamó con una voz rasgada por la angustia. «El sacrificio que temen puede llevarles a la liberación, pero deben ser cautelosos, pues no todo cambio es para mejor». La multitud, temerosa, aún no sabía cómo reaccionar ante la creciente tensión. La figura encapuchada, ahora emitiendo una luz casi palpable, sonrió. «¿Ves? Cada uno de ustedes tiene una elección que hacer. Enfrentarse al miedo, ignorarlo o permitir que lo consuma. Destruir o renacer». Su voz parecía reverberar en el alma de los presentes, como un eco de una verdad que muchos preferirían ignorar. Mientras tanto, el joven seguía convulsionando en el suelo, su rostro contorsionado por el sufrimiento. La angustia colectiva se sentía en el aire, como si un espectro invisible se desprendiera de la multitud y se combinara con las luces deslumbrantes de la figura. Con cada respiración superficial del chico, algunos se taparon los oídos, incapaces de soportar los gritos desgarradores. Un valiente del fondo, un hombre de mediana edad que había perdido a su familia por la desesperanza, se acercó al joven. «Quédate conmigo. No te vayas», gritó con una voz temblorosa, extendiendo su mano hacia él. La figura encapuchada los observaba con ojos que parecían enmarcar la solución a cada uno de esos dilemas. «Acércate a él», susurró el extraño, su tono suave como un susurro del viento.
Si tocas su alma, podrás compartir su dolor, y quizás, solo quizás, encuentres la respuesta que buscas. La multitud contuvo la respiración. La idea era aterradora, pero al mismo tiempo irresistible. Mientras el hombre se inclinaba hacia el joven, una luz intensa los envolvió. El anciano gritó, no lo hagas. Puede absorber tu propia esencia. Pero era demasiado tarde. En el momento en que sus manos se encontraron, una explosión de energía sacudió la plaza, y el entorno se iluminó con una intensidad sobrenatural. Las sombras danzaban como serpientes a su alrededor, transformando su entorno en un caos de luces titilantes y ecos distorsionados. La figura encapuchada, en medio del torbellino, parecía más poderosa que nunca, mientras la multitud se hallaba atrapada en una grieta cósmica entre terror y fascinación. El hombre gritó de nuevo, esta vez de dolor, mientras el joven comenzó a calmarse, sus ojos cerrándose lentamente. No. Vuelve. No te vayas con él. Pero en ese instante, la luz había capturado al joven, y una sensación de vacío envolvió el corazón del hombre. Las partículas de lo que alguna vez fue el chico comenzaban a disolverse en la bruma del aire, como si se estuviera transformando en algo inexplicable. La figura encapuchada, observándolo todo, lanzó una mirada hacia el anciano, como si buscara su reacción. ¿Lo ves? La verdad lleva a la transformación. Pero algunos no están listos para afrontar lo que deben dejar ir. La multitud, enloquecida por el espectáculo, comenzó a retroceder, tratando de escapar del horror que se avecinaba. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos dejar que esto continúe, gritó una mujer del fondo, su voz llenándose de pánico. Las luces brillantes de la figura se intensificaron una vez más, y un silencio a su lado comenzó a llenar el lugar, como un presagio de lo que estaba por venir. Un eco retumbó en el aire. El sacrificio puede ser tu camino a la salvación o tu condena. La figura se volvió hacia la multitud, y por un breve instante, el silencio se rompió con una pregunta poderosa: ¿quién entre ustedes está dispuesto a dar el siguiente paso hacia la oscuridad para encontrar la luz? El temor y la curiosidad vibraban en el aire, mientras todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo decidirían su futuro en un momento tan decisivo? Esto era solo el comienzo, y el crujido de los corazones marcaba el ominoso canto del destino. El silencio se volvió ensordecedor cuando la figura enfundada en su capucha se adelantó, como si pudiera absorber toda el alma del lugar. Las sombras proyectadas por su luz se contorneaban en las paredes de los edificios, lo que hizo que cada rostro temblara de miedo. El anciano sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, como si un aviso desolador retumbara en sus oídos. La multitud se encontraba dividida, unos querían salir corriendo y perderse en la noche, mientras otros, impulsados por una especie de locura, se acercaban al abismo de lo desconocido. El hombre que había intentado ayudar al joven ahora yacía en el suelo, sus convulsiones se habían detenido, pero su cuerpo se retorcía en una agonía nueva, como si luchara con algo que solo él podía ver. Este es el camino de la transformación, gritó la figura encapuchada con fervor. Aquellos que busquen la verdad deben estar dispuestos a perderlo todo. Solo entonces, podrán encontrar la luz que tanto desean. No les creas, chilló el anciano, luchando por hacerse oír sobre el clamor creciente. No se sacrifiquen. El verdadero valor está en no ceder ante la oscuridad. Pero su voz se ahogó en un mar de gritos y murmullos confusos que resonaban como un canto de sirenas. Aquellos que temían el sacrificio estaban atrapados en el mismo ciclo de desesperación que el hombre que yacía en el suelo, un ciclo que no parecía tener fin. Mientras tanto, la figura encapuchada extendió sus manos hacia la multitud, como si ofreciera un pacto. ¿Quién está listo para abrazar lo que le atormenta? ¿Quién entre ustedes quiere redimirse? Las palabras aullaban en el aire, llevando consigo ecos de una invitación maldita. Un joven se adelantó, su rostro reflejaba una mezcla de valentía y desesperación. Yo sacrificaré lo que sea necesario. Su voz temblorosa atravesó la tensión como un rayo. La figura sonrió, iluminando su rostro con una luz que parecía devorarlo desde adentro. Bien, hijo de la tierra desgarrada. Ven a mí y libera tu alma de las cadenas del pasado. Mientras el muchacho se acercaba, el anciano sintió que el pánico se adueñaba de él. Detente. No te dejes engañar. No sabemos qué consecuencias trae esto.
Pero la multitud ya comenzaba a murmurar, aprovisionándose de valor y deseo. La necesidad de cambiar su pena era palpable. En ese instante, un sonido sordo atravesó la plaza, el mismo suelo tembló como si estuviese vivo, de algún modo advirtiéndoles que el tiempo se agotaba. Las luces de la figura comenzaban a distorsionarse, y con ellas, la realidad misma parecía romperse en fragmentos, girando del revés. ¿Estás preparado para enfrentar tus demonios?, preguntó la figura con una risa tenue y retumbante, como si supiera algo que los demás ignoraban. El joven, atrapado entre la curiosidad y el terror, dudó por un segundo, su mente enfrentando un torbellino de pensamientos. Justo cuando su mano iba a tocar la luz, una sombra emergió detrás de él, una figura familiar, pero llena de otra energía que irradiaba esperanza. Era su hermana, quien había creído perdida. «No lo hagas. No te dejes consumir», gritó, desplomándose ante él. El caos estalló. La multitud se dividió en un mar de gritos, y todos intentaron comprender lo que estaba sucediendo. Un dilema monumental surgió: no solo estaban enfrentando su propio sacrificio, sino que ahora, cuantos más tendrían que pagar el precio. Una chispa de claridad se encendió en la mente del anciano, mientras su corazón latía frenéticamente. No todos los sacrificios conducen a la salvación. A veces, el verdadero acto de valentía es resistir, luchar contra la luz que se presenta en forma de oscuridad, aunque sabía que su voz apenas se escucharía. El hecho de que su nieta estuviera en la plaza lo llenó de determinación. La figura encapuchada, observando a su alrededor, sintió que su poder se intensificaba con el miedo que irradiaba de la multitud. «El juego se vuelve más interesante», murmuró suavemente. «Todo revelará su verdadero camino», mientras la luz crepitaba y se intensificaba, preparando a todos para una elección definitiva. La pregunta flotante en el aire era: ¿quién se atrevería a cruzar esa línea de no regreso? Nadie podía estar seguro de las consecuencias, pero lo que realmente estaba en juego podría cambiar sus vidas para siempre. Y en un instante, todo podría desmoronarse. Estaban listos para descubrir la verdad que el sacrificio escondía. El caos se desató en la plaza como una tormenta inesperada. Las voces de advertencia y los gritos de desesperación se entremezclaron, creando un eco aterrador que reverberaba en los corazones de los presentes. La figura encapuchada continuaba su danza, lanzando destellos de luz que iluminaban sus rasgos ocultos. Había una especie de hipnosis en su presencia, haciendo que cada mirada se enfocara en ella, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. El joven, indeciso, se volvió hacia su hermana, sus ojos buscando respuestas en su mirada llena de pánico. «¿Qué debo hacer? Ella puede salvarme». La luz parecía prometer salvación, un alivio a la carga que arrastraba, pero al mismo tiempo, había un peligro palpable en el aire. «Debes pensar. No puedes dejarte llevar». La voz de la hermana resurgió con fuerza, pero el agobio de la multitud se volvía cada vez más abrumador. Los rostros de la gente estaban marcados por el miedo y el deseo, y en ese momento, parecía que la decisión del joven podría arrastrar a muchos en la oscuridad. Las pocas luces que quedaban brillaban tenuemente, como si también ellas temieran el poder que emanaba de la figura encapuchada. El anciano, que había permanecido al margen de la locura, finalmente decidió que ya era suficiente. Con cada fibra de su ser, él se acercó a la figura que retumbaba en el centro del escenario, su corazón latiendo con fuerza mientras el peso de lo que debía hacer se asentaba en su pecho. «Basta. No podemos dejar que esta sombra se lleve las esperanzas de todos». La figura encapuchada volvió hacia él, los ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad misma. «Ah, el sabio anciano, ¿crees que puedes detener lo que ya está destinado a ocurrir?». Su voz era melodiosa y siniestra al mismo tiempo, cargando de una amenaza latente. «Quiero saber qué ofreces. Quiero saber el precio de esta transformación que prometes». La determinación del anciano resonó en el aire como un trueno. La multitud, ahora dividida entre la curiosidad y el terror, comenzó a silenciarse lentamente, todos los ojos fijos en la confrontación, deseosos de saber más. «Todo sacrificio tiene un costo», respondió la figura con una sonrisa perturbadora. «Algunos perderán su libertad, otros su identidad, y unos pocos, su propia esencia. Pero no temas, el dolor es solo el umbral hacia el verdadero poder». Su risa corta hizo eco vacío,
una mezcla de burla y desafío que resonó profundamente en los atemorizados corazones. El joven sintió que una fuerza invisible le empujaba a seguir adelante. La tentación era vasta y envolvente, hasta podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, en su interior, se alzaba una guerra entre la luz engañosa y la oscura verdad que su hermana representaba, y la comunidad misma parecía estar al borde del colapso, con cada individuo enfrentando sus propios demonios, cada uno preguntándose qué estarían dispuestos a sacrificar. El tiempo parecía deslizarse, y con él, las decisiones se volvían más críticas. ¿Están listos para pagar el precio?, preguntó la figura, mientras miraba despectivamente a cada uno. La salvación es un juego para los valientes, y solo aquellos que lo arriesgan pueden alcanzar la absolución. El anciano finalmente se dirigió a su nieta, quien ahora se disponía a dar un paso al frente, igual que el joven. No. Ellos no son los héroes que estás buscando. El camino correcto no siempre es aquel que parece brillante y fácil. El sacrificio solo traerá más sacrificio. De repente, un grito atravesó la multitud, helando la sangre de todos. Una figura encapuchada, igual a la que se encontraba frente a ellos, había surgido de las sombras, como un eco de la oscuridad misma. Sus ojos eran vacíos, su presencia inquietante. No son solo ellos, susurró, sino todos ustedes los que están en juego. Mientras la plaza temblaba bajo la creciente tensión, un rayo de luz iluminó a las dos figuras encapuchadas, revelando sus rostros, y lo que cada uno mostraba por debajo de la capucha no era solo poder, sino una advertencia. Escalofriante, la multitud se retorció en pánico, sintiendo que todo podría desmoronarse en un susurro. El anciano y los jóvenes se miraron entre sí, empapados en un miedo que era imposible negar. ¿Podrían ellos enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos? ¿O caerían en la trampa de la tentadora luz, y mientras el destino de todos pendía de un hilo, la verdadera prueba de valentía estaba a punto de revelarse? ¿Quién se atrevería a desafiar no solo a la figura embrujadora, sino también el oscuro reflejo que llevaban dentro? El viento soplaba con fuerza, cargado de tensión, y cada instante sentía como si el tiempo mismo se detuviera. El anciano apretó los dientes, sus manos temblaban con la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. La plaza, iluminada de forma intermitente por los rayos de luz de las figuras encapuchadas, se asemejaba a un campo de batalla, donde cada alma luchaba entre el temor y el anhelo. ¿Quiénes son realmente?, preguntó el joven, su voz ahogada por el murmullo ensordecedor que envolvía el aire. ¿Son el futuro que todos queremos? Esa pregunta resonó en los corazones de los presentes, un eco perturbador que empujó a algunos a avanzar y a otros a retroceder. La figura encapuchada, aún sonriendo, respondió con un tono melódico: soy lo que ustedes decidan que sea, cada uno de ustedes tiene el poder de darme vida. Regístrate en mi juego y hallarás respuestas que solo te atreverías a soñar. Las palabras flotaban como un hechizo, llenando los corazones de algunos con esperanza, pero cubriendo la mirada de otros con sombras de desconfianza. La hermana del joven tomó su mano, sus ojos brillaban con un resplandor de determinación. No te dejes llevar por su encanto. ¿Qué pasa si solo es una trampa? Recuerda lo que hemos vivido, los sacrificios que hemos hecho. Su voz temblaba con la urgencia de salvar a su hermano, un lazo fraternal que podría convertirse en su salvación o su perdición. Mientras la multitud debatía en silencio, un susurro atravesó el grupo. Pero, ¿y si lo que prometen es real? ¿Y si esta es nuestra única oportunidad de cambiar nuestras vidas? Un hombre de la parte de atrás gritó, su voz repleta de desesperación y esperanza. Los murmullos comenzaron a cernirse entre los presentes, la duda envolviendo la plaza, las luces centelleaban a un ritmo acelerado, como si tomaran vida propia. De repente, otra figura emergió de la oscuridad, interrumpiendo la expansión del pánico. No se engañen, dijo con una voz profunda como el trueno. Este no es un regalo, es una ilusión disfrazada. El precio es demasiado alto, y los que se atrevan a pagarlo jamás volverán a ser quienes fueron. El nuevo participante era fuerte y imponente, sus ojos ardían con sinceridad palpable. Se hizo un silencio súbito mientras todos aguardaban en expectativa. Su presencia emanaba un aire protector que contrastaba con las figuras encapuchadas, llenando de dudas a la multitud.
Como si el horizonte de la plaza se oscureciese aún más, las luces comenzaron a parpadear. Lo que ven aquí no es más que un juego, continuó el extraño, un espectáculo que alimenta las sombras de sus corazones. Y en el fondo, cada uno sabe que aquello que brilla con fuerza no siempre es oro. Las palabras resonaron y muchos sintieron la verdad punzante que había detrás de sus palabras. Entonces, como una chispa que enciende un fuego, un grito más se alzó entre los susurros. Era la voz del anciano, llena de rabia y determinación. Se los imploro, no dejen que la desesperación les nuble la razón. El verdadero poder reside en la unidad, en el amor y en la lucha por la libertad. No se dejen consumir por su propia oscuridad. Con cada palabra, más y más personas comenzaron a considerar la opción de resistir, de no dejarse arrastrar por las encantadoras sombras que les prometían soluciones rápidas. Pero el joven, devorado por la confusión, sintió el tirón hacia la figura encapuchada. Un camino brillante se extendía ante él, el miedo atrapante pululaba en su pecho y lo empujaba a decidir. ¿Iba a seguir la luz que prometía transformación o se uniría a la lucha por la verdad junto a su hermana y el anciano? En ese instante decisivo, el aire parecía cargarse de poder. ¿Sería suficiente la determinación del anciano y el amor de su hermana para mantenerlo a salvo de las garras de la oscuridad que se cernía sobre él? Las miradas se encontraron, y en medio de todo ese tumulto, el joven comprendió que su elección no solo definiría su destino, sino que también marcaría el camino de muchos otros. Y como una ola rompiendo en la orilla, la decisión estaba a punto de ser tomada. ¿Qué camino se atrevería a elegir en medio del caos que los rodeaba? El clamor en la plaza creció como un torbellino, y el joven luchaba por encontrar su voz en medio del caos. Las palabras del anciano resonaban en su mente, reviviendo cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada. Pero, junto a eso, la seducción de la figura encapuchada lo llamaba con fuerza, ofreciéndole un camino repleto de promesas y fáciles respuestas. El cielo, en un despliegue de luces y sombras, parecía reflejar la tormenta interna que lo asediaba. El viento arremetía, y con él, se elevaba un murmuro colectivo. Algunos querían rendirse a la tentación, otros mantener la lucha. Las miradas de quienes lo rodeaban lo quemaban con preguntas no formuladas, con dudas que colgaban en el aire. Necesito entender. ¿Qué significa unirme a ustedes? La voz del joven salió como un grito ahogado, mientras buscaba la claridad entre los rostros confusos de la multitud. La figura encapuchada, sin perder su sonrisa enigmática, se acercó un paso más, y la luz reveló un destello en sus ojos. Todo tiene un costo, querido amigo. La vida que anhelas, esa que sueñas reconocer como propia, puede ser tuya solo si te atreves a dar el primer paso. Sus palabras eran seductoras, como un canto de sirena que prometía acabar con el sufrimiento. Al escuchar la oferta, el anciano elevó una mano con firmeza. ¿Qué precio es ese? ¿Acaso no lo ven? El sacrificio no solo toma tu esencia, sino que arrastra a los que amas consigo. Hay poder en la unión, en la verdad. La gravedad en su voz caló hondo en los corazones de muchos. La plaza se dividía, algunos comenzaron a avanzar hacia la figura, atraídos por el embeleso de lo que prometía, mientras otros retrocedían, empujados por el recuerdo de sus experiencias pasadas. El difuso límite del peligro se volvía cada vez más notorio, el eco de lo que puede perderse, un grito en la atmósfera. La hermana del joven apretó su mano con fuerza. No te vayas, por favor. Lo que buscan no es la respuesta a nuestro dolor, es más de lo mismo, una ilusión. Recuerda quién eres. Su voz luchaba por ser escuchada en medio del tumulto, invocando los momentos que habían compartido, el amor que los había mantenido unidos hasta ese instante. Por un momento, el joven se detuvo. Un nudo se formó en su garganta y la indecisión pesaba como una piedra en su pecho. Miró a su hermana, luego al anciano, y finalmente a la figura encapuchada que seguía ahí, desafiándolo con su simple existencia. Una chispa de claridad surgió en su interior. El verdadero juego no era ese que le ofrecían, sino el que él podía crear con aquellos que tenían fe en él. Tengo que decidir, murmuró, pero, antes de que pudiera articular su elección, un nuevo movimiento apareció en la multitud. Una joven, en el extremo opuesto, rompió el silencio con un grito desgarrador.
Nadie se va a ir sin enfrentar lo que ha hecho. No se dejen engañar. Su voz era como un rayo de esperanza, alcanzando a unos pocos que, aún ávidos de respuestas, dudaron y comenzaron a retroceder. El viento aullaba y las luces en la plaza comenzaron a titilar de nuevo, creando una atmósfera cargada de incertidumbre. Mientras una nueva ola de confusión y empoderamiento recorría el grupo, el joven comprendió que el verdadero poder residía en su decisión y en la unión de quienes realmente anhelaban libertad. ¿Podría verdaderamente liberarse de la oscuridad que lo acechaba, centrado en su amor y su lucha por la verdad? En ese instante decisivo, algo dentro de él se activó. Pero antes de que la revelación pudiera florecer, el suelo bajo sus pies tembló y una sombra ominosa emergió del terreno, desafiando todo lo que hasta entonces había creído. La plaza, llena de esperanzas y temores, se tornaba en un campo de batalla, y apenas comenzaban a tomar forma los retos que se avecinaban. Las decisiones ahora tendrían consecuencias, y el momento de actuar se precipitaba hacia un clímax inevitable. ¿Qué otro secreto se oculta tras las sombras que los acechan? ¿Tendrán el coraje suficiente para enfrentarlo? La tensión se palpaba en el aire. ¿Estaban realmente listos para el camino que debían recorrer? El joven sintió cómo la tierra vibraba bajo sus pies, y un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su hermana, sus ojos reflejaban el miedo, pero también la determinación. Sabía que para ella, cada decisión alcanzara un peso monumental. La persona que pudiera los rescatar o sumergirlos más en la oscuridad. Se dio cuenta de que todos los que estaban allí enfrentaban la misma decisión, seguir el camino incierto que ofrecía la figura encapuchada o permanecer fieles a lo que creían. «No más», gritó el anciano, levantando su voz sobre el murmullo. «El tiempo de la indecisión ha pasado. Es hora de que elijamos nuestro destino». Sus palabras resonaron con fuerza, como un tambor de guerra que convocaba a los valientes, mientras la figura encapuchada permanecía callada, observando con una extraña calma. El suelo se sacudió nuevamente, creando un profundo estruendo que amenazaba con tragarlos a todos. Varios retrocedieron, pero un grupo tomó impulso hacia la misteriosa figura, como si un invisible hilo los uniera. Aquella seducción estaba convirtiéndose en una marea irresistible. «No podemos rendirnos», exclamó el joven, intentando amplificar su voz. «Nos han hecho creer que no tenemos poder, que nuestros sacrificios son en vano. Pero somos más fuertes juntos. Lucharemos, no cederemos a la desesperación». En su pecho, el fuego crecía alimentado por el aliento de quienes lo rodeaban. Mientras tanto, la joven de la voz desgarradora se unió a él. «No somos lo que ellos dicen. No somos solo sus sombras. Recordemos lo que hemos perdido, pero también lo que hemos ganado. La esperanza sigue viva dentro de nosotros». Sus palabras resonaron, arrojando luz sobre las sombras que comenzaban a extenderse por la plaza, tan oscuras como el abismo. Entonces, una risa profunda e inquietante emergió de la figura encapuchada. ¿Esperanza? ¿Valentía? Todo eso se desvanece ante el poder real. La figura extendió una mano hacia el suelo agrietado, y como si respondiera a su llamado, unas sombras serpenteantes comenzaron a alzarse en el aire, tomando formas ghastly. Desfiguradas y frías, parecían alimentarse del miedo colectivo. El corazón del joven latía con fuerza. «No les tengas miedo», gritó, impulsado por una mezcla de terror y determinación. Con un paso adelante, sintió que sus pies se plantaban firmemente en la tierra. Su voz resonó casi como un eco: «Si luchamos juntos, la oscuridad no puede tocarnos». Los rostros asustados a su alrededor comenzaron a transformarse. Gente a su izquierda y derecha movieron los labios, susurrando nombres y recordando razones para combatir. Como una cadena humana de voluntad, comenzaron a unirse, formando una fila ante la figura encapuchada. Los gritos de la multitud resonaron, creando un canto que envolvía la plaza. Empoderados por una conexión renovada, el miedo dio paso a la esperanza. Pero como un rayo en un cielo claro, la figura encapuchada alzó su rostro, y los destellos de ojos latentes ardieron con un fulgor siniestro. ¿Creen que pueden derrotarme? No saben lo que están a punto de enfrentar. La tensión se desbordó, una ominosa verdad flotaba en el aire. Justo cuando la oscuridad parecía consumir todo,
un asombroso destello de luz atravesó la plaza, el joven no pudo apartar la mirada. La luz provenía de un objeto pequeño que la joven, con el grito desgarrador, había dejado caer. Era un amuleto antiguo que brillaba con una luz intensa. Algo dentro de él vibró, recordándole el poder de los vínculos creados por el amor, la fe y la unión. Lo tenemos, la esperanza está en nosotros. El clamor resonó de nuevo y las sombras retrocedieron momentáneamente, pero el enfrentamiento estaba lejos de terminar. El joven comprendió que aún quedaba un último desafío por superar. Este amuleto podía ser su salvación, pero ¿quién se atrevería a usarlo? La plaza, cargada de pulsiones emocionantes, flotaba entre la luz y la oscuridad, así que cuando la oscuridad pareció de nuevo acercarse, el joven se preguntó si tendría la valentía de alzar el amuleto y luchar por los que amaba. O si cedería al miedo que acechaba en cada rincón. En ese instante crítico, un murmullo resonó. ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significa confrontar lo que llevas dentro? La figura encapuchada hizo su movimiento, preparando el terreno para un desenlace inesperado. ¿Qué terribles secretos desenterrarían en su camino hacia la verdad? ¿Podrán aquellos que se unirán en la lucha encontrar el poder necesario para enfrentar sus propios demonios? La batalla apenas comenzaba, y el mundo de sombras aún guardaba secretos oscuros por revelar. Las luces en la plaza comenzaron a titilar de nuevo, creando un espectáculo que parecía entrelazarse con la respiración de la multitud. La figura encapuchada, ahora más imponente que antes, observaba todos los movimientos, absorbiendo sus miedos y deseos. El anciano, firme, sintió que el poder del amuleto estaba creciendo a su alrededor y en un impulso de valentía, dio un paso hacia adelante. La unión es nuestra fuerza. No dejemos que nuestro miedo nos divida. Gritó, su voz resonando por encima del murmullo. A esas palabras, otros comenzaron a unir sus manos, formando un círculo de esperanza y determinación, como una barrera contra la oscuridad que avanzaba. El joven, con el amuleto en su mano, sintió el peso de las miradas. Era el momento. Con un suspiro profundo, respiró el aire cargado de temor y determinación. Si esto es lo que tenemos que hacer, entonces que sea así, murmuró, antes de alzar el amuleto hacia la figura encapuchada. Una luz intensa lo envolvió, brindando una claridad jamás vista. La figura encapuchada se sacudió, y en un instante, las sombras comenzaron a retroceder. ¿Qué crees que puedes hacer con eso? El poder real nunca se ha medido en objetos, sino en decisiones, respondió, su voz resonante temblando con un eco sobrenatural. Pero el joven se mantuvo firme. Puede que el poder radique en decisiones, pero estas decisiones se alimentan de la esperanza y la unión. No estoy solo, y no me atreveré a rendirme ante ti, replicó. La luz del amuleto se intensificó, llenando cada rincón con un esplendor cálido. La figura encapuchada mantuvo su sonrisa torcida, pero en sus ojos había un rastro de temor. Siempre hay un precio, joven. ¿Estás dispuesto a pagarlo? El tiempo pareció congelarse, y el joven comprendió que la única forma de avanzar era enfrentando su propio miedo, sus propios demonios. Con un grito potente, levantó el amuleto hacia las sombras que se agazapaban. Nos enfrentamos a la oscuridad, para transformar nuestras vidas en luz. Y en ese instante, una explosión de energía emergió del amuleto, enviando una ola de luz que disipó las sombras de la plaza, revelando lo que todos habían temido encontrar, la verdad detrás de su propia elección. La figura encapuchada gritó, pero su voz se convirtió en un eco lejano mientras la realidad se transformaba a su alrededor. Las figuras sombrías que antes creían que eran el miedo, comenzaron a desvanecerse, revelando los sueños, las esperanzas y la fortaleza que habían guardado en su interior. El anciano, ahora sonriendo, vio a todos levantarse, sus rostros ocupados por la luz en lugar de la desesperación. Un nuevo camino se abría ante ellos. La oscuridad no es nuestra enemiga, sino una parte de nosotros. Al enfrentarla, la liberamos, exclamó. El joven sintió el amuleto vibrar, y cuando miró a su hermana, ya no había temor en su mirada, solo confianza. Juntos, se unieron al resto, formando un círculo brillante. Y así, el caos se transformó en armonía. Cada uno de ellos se entendía responsable de su viaje, y cada paso que daban era una victoria sobre el miedo y la desesperación.
Las luces de la plaza empezaron a brillar sin cesar, reflejando lo que se había despertado dentro de ellos. Vencimos ese miedo, el precio ya ha sido pagado, dijo el anciano, y el joven asintió, sintiendo que todo lo que habían enfrentado no era más que un paso hacia adelante. Mientras la oscuridad se desvanecía, la figura encapuchada se desvaneció en el aire, murmurando palabras ininteligibles mientras se alejaba. La plaza, ahora llena de vida, resonó con risas y murmullos de esperanza. La transformación era real, y aunque el camino por delante sería aún desafiante, sabían que no estarían solos. Esto fue solo el comienzo, pensó el joven, su corazón latiendo con fuerza. Un nuevo grupo se formaba, abrazando el valor de su unión y el poder de la luz dentro de cada uno de ellos. Finalmente, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado, el anciano alzó la vista, sintiendo que un ciclo se cerraba, pero que nuevos comienzos estaban surgiendo. Ahora vamos hacia adelante, dijo sonriendo, con esa chispa de esperanza en el corazón. El futuro los esperaba, lleno de oportunidades para explorar, unidos en su nuevo viaje hacia lo desconocido. Recuerda, si quieres seguir siendo parte de esta comunidad y no perderte las próximas historias que cambiarán tu vida, necesitas suscribirte ahora. Dale like a este video para ayudar al canal a crecer, y deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte esta aventura con al menos 5 amigos que necesiten una inyección de esperanza. Este es el momento de hacer eco de esta transformación. No esperes ni un segundo más para actuar.